Bien, mi nombre es Ramón Valdizón y en esta oportunidad yo quiero compartirles mis experiencias en el Ministerio de Liberación. Pues es un tema bastante conflictivo para muchas personas, es un tema que algunos están de acuerdo y otros no están de acuerdo. Tienen toda la razón, no necesariamente yo quiero que usted esté de acuerdo conmigo, pero yo trasladaré mis experiencias, he escrito algo sobre ello y yo no escogí este ministerio. Yo creo que Dios me llevó de una forma sobrenatural a este ministerio y así fue como fui desarrollándome a través de los años. En 1978 yo conocí al Señor, entregué mi vida a Él de una forma que pasé un mes pues arrepintiéndome, llorándome. Pues usted dirá, un mes pasé llorando. Un mes me hincaba delante de Él, postrado en mi cama y lloraba al pie de mi cama y lloraba y pedía perdón a Dios. Entonces mi vida fue transformada de esa forma. Pues después un compañero de trabajo me llevó a una iglesia muy pequeñita en la República de Guatemala, pero el pastor de ahí, a quien respeto mucho y lo recuerdo con mucho cariño, muchos de ustedes lo podrán haber conocido, se llamaba Gumercindo Melgar. A través de él empecé a tener las experiencias juntamente con mi esposa, en ver el proceso de liberación. Es más, nosotros nos sometimos a que el pastor orara por nosotros, porque yo dije, yo no sé si hay algo inmundo dentro de mí o no, pero yo no quiero nada fuera de lo normal en mi vida, por lo cual me puse en ayuno y oración durante unos 3 días, recuerdo, y el pastor oró por nosotros. No pasó nada sobrenatural, no hubo una manifestación, pero sé que sí, para mí vino paz de que estaba tranquilo, que no tenía ninguna situación espiritual en mi vida. De ahí mi crecimiento empezó bastante, teniendo experiencias a través de ver al pastor funcionar, a través de preguntarle, a través de las enseñanzas, de sus prédicas, a través de que todos los días había oración por sanidades y milagros en la iglesia, que se llamaba Centro Evangelístico Cruzada de Fe. Entonces, a través de esas oraciones que hacíamos todos los días, pues habían experiencias muy tremendas experiencias que con el caminar del curso ustedes van a ir escuchando algunas experiencias. Algunos van a decir, no, esto no es así. Pues está bien, no se preocupe. Yo, estoy tratando de trasladar lo que he aprendido, lo que hemos vivido, y para eso quiero darles algunas citas bíblicas. En Juan 3:11 dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. O sea, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Eso dijo Jesús. Y yo es lo que voy a tratar de hacerlo. Y también en 1 Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hechos 4, 19 y 20 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces yo no puedo dejar de decir lo que he visto y he oído, lo que en sí he vivido, y de eso es lo que les quiero testificar. Entonces hoy pues les voy a dar la introducción del curso, y la introducción es, nosotros primero debemos de tener un hábito de oración, ayuno y estudio de la palabra. Hermanos, es muy importante que nuestra vida sea siempre de ayuno, de oración y de meditación en la palabra. Tenemos que conocer la palabra de Dios porque es uno de los instrumentos que usamos en la batalla espiritual. La palabra de Dios. Tiene que ser con la palabra de Dios porque Dios siempre respalda su palabra. Entonces, nuestra oración, nuestro ayuno y estudio debe ser constante en nuestra vida. Ayuno, pues claro, no puede decir usted, voy a estar todos los días, voy a ayunar. No, tómese
un día a la semana, tome 2 o 3 días a la semana, usted sabrá cómo Dios le guía, pero mientras más nosotros permitimos que nuestra alma mengüe, Dios va a crecer en nosotros y entonces vamos a ser más sensibles al Espíritu, porque necesitamos que el Espíritu Santo nos dé la revelación, necesitamos que el Espíritu Santo, quien conoce las situaciones espirituales que hay en la persona por la cual vamos a orar, Él nos va a revelar. Él nos va a decir cuál es el problema, cuál es el espíritu que está ahí, por qué está ahí, cuál es la necesidad que tiene la persona. Desde luego que hay problemas en muchas personas que son problemas espirituales, otros son problemas físicos, otros son problemas de sanidad de su alma, otros son problemas que a lo mejor son psicológicos. Todo esto tiene una relación y nosotros tenemos que discernir, pero el Espíritu de Dios nos dice cuándo es un espíritu inmundo, cuándo es una enfermedad o hay, digamos, un problema psicológico. Aunque uno dice, bueno, también tiene que ver algo espiritual ahí. Pero, hermanos, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Entonces, también quiero hablarles de propósito, visión y misión. ¿Cuál es el propósito por el cual estamos, digamos, en este curso? ¿Cuál es la visión y cuál es la misión? Lo tocaremos más adelante. Y quiero que ustedes sepan que no lo sé todo, pero lo que les hablo es lo que he aprendido en palabras, o sea, he recibido por palabras proféticas, por palabras de revelación a través de leer la Biblia, por sueños proféticos también, experiencias. Eso es lo que yo quiero compartirles. Hermanos, es una vivencia, espero que sea de edificación para usted. Si no está de acuerdo, pues no es problema que nos pueda separar, sino que en algún momento podemos platicar y usted me podrá escribir o me podrá decir no estoy de acuerdo o qué pasa con esto y lo otro, y pues lo que yo pueda le puedo responder. También sé que son muchas las personas que no están de acuerdo con el tipo de enseñanzas, pero también hay otros que sí estamos de acuerdo, porque hemos visto especialmente la misericordia de Dios hacia sus hijos, cómo Él nos ha utilizado para liberarlos y ser Él glorificado. Hermanos, he visto personas llorar, he llorado con ellos, con mi esposa hemos llorado cuando vemos a esas personas ser libres y ver que estaban sufriendo y no sabían cómo salir de situaciones raras, tremendas de esclavitud, de presiones, de puntos de estar en la gente en suicidio. Aprendí algo que se quedó grabado en mi vida, que el diablo oprime, deprime y luego suprime. Me recuerdo que el pastor Gumersindo lo decía mucho, él era un evangelista. Él decía, el diablo oprime, luego deprime y luego después lo suprime a uno. Y en realidad si es una persona que ya está metida en mucha depresión, muchos de ellos se suicidan, ¿verdad? Entonces, por eso es que uno se goza cuando ve que una persona ha estado a punto del suicidio, de repente salir de eso y ser totalmente libre. ¿Cómo no se va a gozar uno de ello? ¿Cómo no se va a gozar uno de ver cómo el Señor fluye a través de uno y el poder de su Espíritu se manifiesta liberando a una persona? Quiero mencionarles que hay obstáculos que siempre hay para llevar a cabo una liberación. Algunas personas dicen el diablo no existe. Bueno, cuando ya lo ven de cerca ya se dan cuenta que sí, el diablo existe. Pero esos son algunos obstáculos. No, el diablo no existe. Pero la Biblia nos hace ver que sí existe el diablo. También otro de los obstáculos es que el diablo es demasiado poderoso. Mucha gente dice, yo no me meto porque el diablo tiene mucho poder y me puede hacer daño. Pero en realidad la Biblia nos dice que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que Jesús ya venció a Satanás y que Jesús está sentado a la diestra del Padre, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo nombre que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y que nosotros estamos juntamente con Él sentados en lugares celestiales. O sea, Él nos ha dado a nosotros autoridad, ha delegado su poder para que nosotros podamos orar y echar fuera a Satanás. Entonces Satanás no puede,
Individualmente, carnalmente, sí, Él tiene mucho poder, tiene mucha fuerza, pero como no somos nosotros peleando contra Él, sino que es el Espíritu de Dios en nosotros el que lo va a echar fuera. La palabra de Dios, cuando nosotros la pronunciamos, es la que lo va a echar fuera. El nombre de Jesús es lo que lo va a echar fuera. Entonces, por muy poderoso que sea, Él siempre va a tener temor de las personas que están llenas del Espíritu Santo, de las personas que son sujetas a Él, porque dice la palabra en Santiago también: someteos a Dios, resistid al diablo y vivirá de vosotros. Entonces, si una persona está sometida a Dios, sujeta a Dios, bajo su cobertura, el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, entonces dice: diré yo, esperanza mía, castigo mío, y Él me librará de los lazos del cazador. Entonces, todo eso es bien importante para saber que Satanás no tiene más poder que el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Otro obstáculo es, dice, echar fuera demonios es del pasado, hoy no procede. He escuchado mucha gente dice: esos que todavía andan echando fuera demonios, eso era en el tiempo de los años 60, de los años 70, de los años 80, pero aquí, en estas sociedades así como Estados Unidos o Canadá o quizá en Europa, dicen: no, aquí no hay demonios. Demonios hay en los países como el África, como América Latina. No, los demonios están en todos lados. Los demonios están en todos lados, metidos de una forma en brujerías, metidos en... ¿Qué puede pensar usted de una persona que abusa de niños? ¿Qué puede pensar de una persona que tiene una perversión sexual? ¿Qué puede pensar de ustedes de esas personas que hacen un tipo de asesinatos que descuartizan a las personas? Esas son personas que tienen problemas sumamente fuertes espirituales. Porque una persona, aunque no tuviera necesariamente sea cristiana, pero si tiene una conducta, un hábito, o no está siendo guiada por un espíritu o tomada por un espíritu de esos demoníacos, entonces no va a actuar de esa forma. Desde luego que la gente que no conoce a Cristo, pues está en la oscuridad, ¿verdad? Y necesita ser trasladada de las tinieblas a la luz. Pero una gente que actúa en esa forma es una gente que está totalmente cautivada, esclavizada y guiada, como estaba el hombre de Gadara, los gadarenos, que estaban totalmente poseídos, totalmente guiados por los demonios. Aún entre todo eso, Dios siempre en su misericordia siempre va a dar un momento de lucidez, como se lo dio a Nabucodonosor. Cuando vienen las personas y se arrepienten y claman a Dios, Dios va a enviar el auxilio para que esa persona sea libre. Otra de los obstáculos que dicen es: un cristiano no puede tener demonios. Pues desde luego, cuando uno ha aceptado a Cristo, el Espíritu de Dios viene en Osea, y después uno busca la llenura del Espíritu Santo, y uno dice: bueno, entonces ¿cómo puede el demonio vivir y estando el Espíritu de Dios ahí? No, definitivamente, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, pues el Satanás no puede estar, ¿verdad? Pero lo que sí es que hay dardos de fuego, sí hay gente que no está sometida totalmente a Dios, hay gente que a lo mejor no se ha arrepentido de sus pecados, aceptó a Cristo quizá porque lo empujaron a aceptar a Cristo, lo llevaron adelante a confesar, pero en su corazón no había una verdadera sometimiento, un verdadero arrepentimiento. Entonces las personas, por el hecho de levantar la mano, piensan de que es cristiano. No, una persona que es cristiana tiene que haber frutos de arrepentimiento. La palabra de Dios también nos dice que nosotros debemos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Si no hay una transformación en mi vida, si no hay un cambio a todo lo que hacíamos antes, si alguien bebía, si alguien andaba en adulterio, si alguien andaba en robos, en mentiras, en borracheras, y todavía continúa durante toda la semana y el domingo y llega a la iglesia, pero su vida no cambia, todavía golpea a su mujer o maltrata a su esposa, a su familia, etcétera, esa persona no hay un verdadero arrepentimiento, no hay un arrepentimiento, ni siquiera señas de un arrepentimiento. Entonces no hay una renovación de su entendimiento y no hay una transformación de su vida.
Miremos lo que en Gálatas nos habla del fruto del Espíritu y el fruto de la carne. Entonces ahí puede darse cuenta uno si en realidad una persona es un buen cristiano. Hay personas en Cristo Jesús que están batallando porque necesitan afirmar su convicción, su fe en Cristo Jesús. Necesitan entender qué fue lo que Cristo Jesús hizo, cómo venció a Satanás, cómo lo venció en la cruz del Calvario, cómo nuestros pecados y maldiciones fueron clavadas en la cruz y el Señor nos liberó de todo eso. Eso es muy importante saberlo. Por eso cuando uno está predicándole o va a orar por alguien por liberación, es muy importante primero hablarle sobre Cristo Jesús para ver hasta dónde tiene el entendimiento. Cuando la persona empieza a entender el sacrificio, el poder de la sangre, el poder de la resurrección, y empieza a entender todo ello, la persona, cuando uno quiere orar ya por liberación, ya está libre, porque la misma palabra lo ha liberado. Otra de los obstáculos es que piensan que la liberación debe ser por expertos. No, hermanos. Yo creo que todo hijo de Dios, toda persona, Dios nos mandó a predicar el evangelio del reino, nos mandó a predicar, a orar por los enfermos, a sanar enfermos y nos envió a echar fuera demonios. Entonces yo creo que todo hijo de Dios tiene esta comisión: ir y hacer discípulos en las naciones. Y entonces Él nos da y dice: estas señales seguirán a los que creen, ¿verdad? Entonces nos habla bastante de predicar el reino de Dios, de sanar a los enfermos y de echar fuera a los demonios. Todo eso lo iremos viendo más adelante. Pero es muy importante para nosotros no creer que solo el pastor o el evangelista o el apóstol o el profeta, solo ellos tienen el poder especial para echar fuera demonios. No, hermano, tú lo tienes. Si tú eres una persona sometida a Dios, puedes resistir al diablo y puedes echarlo fuera. Yo te animo a que te llenes del Espíritu Santo y que cumplamos la misión, que también lo vamos a ver, para poder nosotros llevar a cabo la bendición que mucha gente necesita. Hay mucha gente cautiva, Así que esos son obstáculos que hay en la vida ¿cómo se llama? Del pueblo o de la gente que piensa de que no pueden ser usados para liberación. También quiero mencionarles esto: el que necesita liberación no debe ser buscado, sino debe ser encontrado. ¿Por qué? Porque a veces uno yo no voy a ir a buscar quién necesita liberación, me voy a ir a meter a un mall, me voy a ir a meter a un bar, me voy a ir a meter a esto, aquí, allá, buscando a la gente porque sé que ahí está la gente que está cautiva. No, hermanos. La gente que necesita liberación es la gente que está arrepentida, la gente que en realidad ha entregado su vida a Cristo. Por eso les digo, tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo y entender cuando el Espíritu de Dios me dice: ora por este, ora por aquel, por este no, todavía no. Dios nos da las señales. Y ustedes dirán: ¿por qué si Dios es misericordioso va a decir por este no? Pues yo no lo sé, pero en ciertos momentos el Señor me dijo: ya no ores por él, porque esta persona no está arrepentida, y cada vez que tú oras por él, sacas un demonio, pero ese demonio va a regresar y regresa con 7 más. La segunda vez ya van a ser, regresan los 8, ¿verdad? El que se fue, con 7 más son 8. Y la segunda vez ya van a ser, o la tercera vez, ya van a ser 56. 7 por 8, 56. Entonces, y ya imagínense la tercera, la cuarta, la quinta, es un montón de demonios. Entonces mejor es que la persona se arrepienta, que la persona se sujete al Señor, y entonces cuando usted vaya a orar, pues posiblemente ni lo toque, posiblemente ni diga nada, sino que solo la presencia de Dios en usted va a hacer que esa persona sea libre. Recuerde que Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. La soberbia, el orgullo llevó a Luzbel a convertirse en Lucifer o Satanás. El orgullo lo llevó a rebelarse contra Dios. ¿Por qué hablo del orgullo y por qué hablo de esto? Porque en realidad nosotros no, por el hecho de orar por una persona y ver que hubo un milagro y que salió un tremendo demonio o salieron un montón de demonios, sentirse uno como el Todopoderoso. No, hermanos. El poder es de Dios, el poder es del Espíritu Santo. Usted nada más es un
instrumento de Dios para liberar a una persona. Usted es un canal de bendición. Seamos ese canal, pero no nos creamos nosotros el todopoderoso. No nos creamos que nosotros somos los ungidos, somos los especiales y que solo nosotros podemos echar fuera a los demonios. No, no es así. Nosotros somos como el cartero que lleva una carta, un mensaje de salvación, de liberación, de sanidad a esa persona que ha estado clamando, ha estado esperando una respuesta de Dios. Entonces, nosotros no podemos sentirnos orgullosos. Satanás se enorgulleció, quería la adoración, quería la exaltación para sí mismo y por eso se rebeló contra Dios. Y en ese momento pues sabemos que él vino a ser Satanás, ¿verdad? Así que lo más importante es que estemos llenos del Espíritu Santo y esto se logra reconociendo y amando a Jesús y que es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan 14, 15 y 16 me dice: si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Mire, hermano, estos versículos son tremendos, tremendo, porque dice: si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre para que Él nos dé otro Consolador, para que nos dé el Espíritu Santo. ¿Cómo usted quiere tener el Espíritu Santo si no ama a Jesús? ¿Cómo usted quiere recibir el Espíritu Santo si no cree que quién es Jesús? ¿Cómo quiere usted estar lleno del Espíritu de Dios si usted rechaza a Jesús, no ama a Jesús? Mire, la expresión de amor más grande que hay es Jesús. El Padre de tal manera nos amó que dio a su Hijo, a su único Hijo. Entonces la expresión de amor del Padre es Jesús. Y si yo no recibo ese amor del Padre, entonces estoy rechazando a Jesús, estoy rechazando mi salvación, estoy rechazando mi liberación, mi sanidad. Entonces, si lo rechazo a Él, no lo amo. Y si no lo amo, ¿cómo me va a dar Él su espíritu? ¿Me explico? Entonces, yo tengo que amar a Cristo Jesús. Tengo que recibir ese amor. Tengo que recibir a Jesús en mí. Tengo que recibirlo para ser lleno del Espíritu Santo. Primera de Juan 5:1 me dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, en esto que les acabo de decir, uno puede decir por qué un cristiano en realidad pues va a tener demonios. Precisamente es porque no se ha rendido a Dios. Precisamente es porque no lo ha aceptado. Precisamente porque no ama a Jesús. Hermano, cuando usted ama a alguien y sabe que está haciendo algo que le ofende, ya no lo va a hacer. Pero hay gente que todavía cree que como Dios es bueno, Dios me va a perdonar mis borracheras, me va a perdonar mis adulterios. No, hermanos, no. Jesús murió una sola vez y murió por los pecados, por todos los pecados. Y en el momento que usted pidió perdón por todos sus pecados y se acercó a Él, sus pecados fueron perdonados. Y Él no se va a acordar más de sus pecados. Sus pecados fueron tirados al fondo del mar. Usted ya no necesita estar tratando de recordar sus pecados. No. Usted vea para adelante. Vea las bendiciones. Busque que el fruto del Espíritu sea en su vida. Así que los temas que vamos a tratar va a ser, pues ya les hablé de la introducción. Quiero hablarles de identidad, posición y autoridad en el reino. Quiero hablarles como tercera plática cómo debemos de prepararnos. El punto 4 es edificando los problemas espirituales. El quinto es recomendaciones importantes. 6, obstáculos para ejecutar la liberación. 7, obras de los demonios. Y 8, cómo mantenernos libres. En este momento quiero tocarles el punto también que es propósito y visión y misión. Mire, le voy a leer el versículo, voy a hablar de propósito. Propósito, en Juan 14:13 dice: y todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El propósito de todo esto, hermanos, es darle la gloria a Dios. El día que usted eche fuera un demonio, el día que usted vea que una persona se entrega a Cristo, el día que usted vea que una persona sea sana, usted dele la gloria a Dios.
No se robe usted la gloria si usted no es el que lo está haciendo. El que redarguye a una persona de pecado es el Espíritu Santo. El que lo sana es el Espíritu Santo. El que lo libera es el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra, el poder del nombre de Jesús, el poder de su sangre. Él necesita, Él es el que lo hace. La persona necesita de Cristo, pero usted no puede llevarse la gloria. Todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Si usted tiene la iglesia más grande, no piense que es por sus predicaciones que son tan excelentes. Pueden ser muy excelentes. Puede ser que usted sea un gran conocedor. Puede ser que usted esté lleno de amor. Puede ser que usted tenga muchos dones. Pero hermano, nunca se olvide de darle la gloria a Dios, porque es por Él y solo por Él. Y para Él es la gloria. Entonces les voy a leer algunos versículos donde dice Lucas 5, 25, 26. La sanidad de un paralítico. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Se da cuenta? El sano glorificaba a Dios. La gente que vio el milagro glorificaba a Dios, decía: gloria a Dios. Dios hizo ese milagro. Toda la gente daba gloria a Dios. ¿Y cómo va a ser que la persona que fue el instrumento diga: no fue Dios, fui yo, porque ayuno, oro, porque conozco la palabra, porque estoy ungido? No, mi hermano, no. La gloria es de Dios. Por mucha unción que tengas, por mucho conocimiento, por mucho amor y todo, Dios es el que lo hace. Otro versículo, Lucas 18:43. Cuando habla de la sanidad de un ciego, dice: y luego vio y le seguían glorificando a Dios. Todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. ¿Se da cuenta? Yo he visto eso, hermanos, cuando hemos orado por sanidad, liberación. Cuando la persona es libre, empieza a haber una alabanza en su boca. Gracias, Señor, te alabo, te bendigo. Eres grande y misericordioso. Y nosotros mismos también empezamos a alabar a Dios, dándole la gloria a Dios. Tenemos que hacerlo. Otro versículo, Lucas también, estando en Lucas capítulo 7, versículo 15 y 16, dice, hablando de la resurrección de un joven: el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos, dice, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Todos glorificaban a Dios. Todos glorificaban a Dios. Gálatas también 1, 23, 24 dice: la redención de Pablo, hablando de la redención de Pablo, dice: sino que solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Daban gloria, decían: gloria a Dios que este Pablo se convirtió, gloria a Dios que este hombre que era tan malo y perseguía a todos los cristianos, hoy es un siervo de Dios. Entonces, hay tantos versículos que usted puede buscar y puede, leer acerca de cómo darle la gloria a Dios, de los testimonios que había, de las personas que eran liberadas, que eran sanadas y daban gloria a Dios. Ahora quiero hablarles del punto de la visión. En la visión dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Wow, interesante. Eso está en Hechos 18, 9 y 10. Dios tiene mucho pueblo en la ciudad donde tú vives, en el pueblo donde tú vives. Dios tiene mucho pueblo y Dios dice: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cuando somos enviados, cuando el Espíritu de Dios nos dice: ve a tal lugar, ve a tal iglesia, habla de mi palabra, habla de mí, nosotros tenemos que exaltarle a Él. Y cuando empezamos a exaltarlo, a alabarlo, a decir lo que Él hace, van a suceder muchas cosas tremendas. Eso es muy claro, porque Dios tiene mucho pueblo. Dios tiene grande cantidad de personas que están cautivas y necesita personas como tú,
como yo, como otros hermanos, que estemos claros que necesitamos, que estamos llenos del Espíritu Santo y que necesitamos más llenura y más valor, más ser más usados para predicar la palabra, para enfrentar a todos sus huestes de maldad y echarlas fuera y ver que hay personas que son sanadas cuando usted empieza a orar. He visto tumores desaparecer, he visto dolores de cabeza desaparecer, migrañas inmediatamente, he visto personas con tics nerviosos que desaparecen cuando se habla la palabra y se da cuenta uno que han sido demonios que los tienen cautivos, jorobas, a veces doblados, algunos con brazos más cortos o piernas más cortas, etcétera. Muchas situaciones donde las personas son liberadas porque Dios en su amor y en su misericordia se manifiesta a ellos. Quiero que leamos Lucas 10:2, dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Sí, pero Dios va con nosotros. Dios va con nosotros. Y cuando Él nos envía a orar por alguien, Dios es el que nos está enviando. Por eso es que nosotros tenemos que estar muy sensibles al Espíritu Santo y no andar buscando, ese está endemoniado, voy a ir a orar por él. Si usted está en una congregación y de repente ve una manifestación así, Dios está permitiendo que esa manifestación sea en ese momento para que usted después ore. Nunca permita que una persona que tiene un asunto espiritual robe la atención de la reunión. Esa persona, venga usted, acérquese, dígale al espíritu inmundo, te aquietas, te quedas tranquilo y no vas a hacer más relajo, más problema aquí en esta reunión. Y la persona se va a quedar quieta y después ya usted la puede llamar y orar por ella y ver qué es lo que pasó. Usted dirá, pero a veces no se sujeta. Se tiene que sujetar, tiene que pasar, o deje que la persona esté ahí y usted siga con su temas, desarrolle su prédica, desarrolle lo que está haciendo y no deje que esa atención robe todo, ese problema espiritual robe la atención de toda la gente. Usted tiene que guiar para que después lo pueda hacer. Otro versículo, Juan 4:35. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos por la siega. Hermanos, hay mucha mies. Dios dice, claro, que la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Será que hay mucha mies y necesitamos más obreros? ¿O será que aunque haya poca mies, aunque haya mucha mies ahí, pues no hay obreros? Yo lo que pienso es que lo que pasa es que no somos osados, no somos atrevidos, no queremos compartir, no queremos orar por los enfermos, no queremos orar por los que tienen algún problema espiritual. A veces estamos encerrados en las 4 paredes y solo mantenemos a la gente que está ahí y no nos extendemos para afuera. Todos tenemos que hacerlo, todos los pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, todos tenemos que hacerlo. Todos los siervos de Dios tenemos que salir y compartir, dar testimonio donde sea, a nuestra familia, a nuestros amigos, en el trabajo, etcétera. Tenemos que hacerlo. También en Mateo 4:16 y 17 dice, pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte de luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, con estos versículos nos hace ver que hay mucho pueblo de Dios en el lugar donde estamos. Clamemos por la ciudad donde estamos. Digamos, Señor, te pedimos miles o millares o cientos de almas para Cristo. Que la gente venga, que la gente sea redarguida. Espíritu Santo, redarguye a esas personas. Permite que esas personas vengan a ti y te conozcan. Úsanos a nosotros para llevar tu mensaje. Y ahí nos habla de la misión de los 12 apóstoles. Mateo 10:5 y 8 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucción diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracias. También en Marcos 3, 14, 15 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Marcos 6, 12 y 13 dice también: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera de muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y así vemos que Marcos 16, 15 y 18 nos dice lo mismo. Lucas 9, de 1 al 6 también nos habla, donde nos dice que da autoridad sobre todos los demonios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Jesús mandó a sus 12 discípulos, les dio autoridad y les mandó a decir: prediquen el reino de Dios, sanen a los enfermos y echen fuera a los demonios. ¿Verdad? También echen fuera a los demonios. O sea, si usted tiene el Espíritu de Dios, conoce la palabra, hermano, vamos y prediquemos el reino de Dios, sanemos a los enfermos y echemos fuera a los demonios. Si algunos sanan y otros no sanan, no es problema, pero nosotros tenemos que creer, porque esas señales seguirán a los que creen. Entonces, lo mismo pasa con la comisión de los 72. En Lucas 10 nos habla que Jesús envió 72 hombres a proclamar el reino. Del versículo 1 al 19, Jesús les dice: les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. ¿Verdad? Dice, y la gente regresaba y decía: hasta los demonios se nos sujetan, decían los discípulos. ¿Verdad? Se nos sujetan en tu nombre, por lo que obviamente habían estado echando fuera demonios. O sea, la gente estaba contenta, sabía, había un resultado porque habían creído en lo que Jesús les enseñó, lo que Jesús les dijo, habían creído que había una autoridad en ellos y les dijo: vayan, yo los envío, hagan esto y esto y esto. También esa comisión nos es entregada a nosotros, y eso lo vemos en Mateo 28, del 19 al 20, donde vemos que dice: los discípulos reciben el mandato dado por Jesucristo de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dice: enseñándoles a obedecer todo lo que les he enseñado a ustedes. Todo lo que Jesús les enseñó a los discípulos, todo eso es lo que ellos tenían que ir y enseñar. Y es lo que mismo nosotros tenemos que hacerlo. ¿Quién nos lo va a enseñar a nosotros? El Espíritu Santo. Así que esa es una comisión tremenda para nosotros y no nos resistamos. Pruebe, ore por un enfermo, eche fuera un demonio, predique la palabra de Dios y va a ver que esa persona, cuando recibe a Cristo, inmediatamente puede recibir sanidad, inmediatamente puede recibir liberación. Ahora quiero hablarle de la misión. La misión lo dice en Marcos 16, 15 al 18. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esa es la misión. Tenemos que ir y predicar a toda criatura, llevar ese evangelio y predicarle, ¿verdad? Otras escrituras están en Juan 11, 50, 52. Profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Ve? Tenemos que ir a buscar esas ovejas que andan por ahí. Necesitan escuchar la voz de Dios. Cuando usted es un instrumento de la voz de Dios, somos como el micrófono, Dios a través de nosotros hablando para que la gente escuche ese mensaje, escuche la voz de Dios, y ellos reconocerán su voz y obedecerán. Quiero hacerles un resumen, digamos, de propósito, de visión y de misión. Si ustedes leen, sería bueno que leyéramos Éxodo 3, 7 al 10. Vamos a leerlo, porque ahí nos marca, nos respalda mucho lo que le estoy hablando. Dice en Éxodo 3, 7 al 10: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias
y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Se da cuenta todo lo que dice aquí el Señor? Todo lo que dice. Dice, he visto, dice el Señor, la aflicción de mi pueblo. He oído su clamor, ¿verdad? Y dice, he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. Y dice, y sacarlos de aquella tierra y llevarlos a un lugar diferente, a una tierra que emana leche y miel. Por lo tanto, el Señor dice, el clamor ha venido delante de mí. He visto la opresión que el pueblo de Egipto hace sobre mi pueblo. Pero lo interesante dice, ven, le dice a Moisés, ven, por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. O sea, Dios escuchó todo eso. Dios escucha el clamor que hay en tu pueblo, en tu ciudad, en tu nación. Dios está escuchando mucha gente que exclama, necesito ayuda, necesito ayuda. Dios está viendo mucha gente bajo la aflicción. Dios está viendo mucha gente siendo oprimida por los espíritus inmundos. Dios lo ve, y entonces Dios está descendiendo porque el clamor sube a Dios. Mucha gente viendo la violencia que hay en muchos de los países de Centroamérica, a través de las pandillas y todo esto, de las guerras que hay en otros países, de las opresiones que hay. Ese clamor sube a Dios, y en un momento Dios va a responder. En un momento Dios responde a esta nación, a este pueblo, a esta familia, pero va a responder a toda esa gente que ha estado clamando. Pero interesante también que dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Faraón es una representación de Satanás. Entonces es como decir, te enviaré a ti, a que tú le hagas ver a Faraón que está vencido, está derrotado, que tiene que soltar a mi pueblo. Me viene a la imagen la batalla que tuvo David y Goliat. David se enfrentó contra un gigante y le dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos a quien tú has desafiado. Entonces, por eso, cuando nosotros decimos, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, si Dios me está enviando, ¿cómo yo puedo liberar? ¿Cómo yo puedo orar por esa gente que está esclavizada, esa gente que está oprimida, esa gente que está clamando a Dios? Solo por el poder del Espíritu Santo es cuando nosotros decimos, en el nombre de Jesús, echo fuera todos estos demonios, tomo autoridad y quiebro todo poder de estos espíritus inmundos sobre esta nación, sobre esta vida, sobre estas personas, sobre esta familia, en el nombre de Jesús. Y entonces ver cómo un pueblo empieza a cambiar, cómo un pueblo empieza a ser totalmente diferente, cómo en un pueblo empiezan a cerrarse los bares, empiezan a cerrarse los prostíbulos, la gente ya no roba, la gente ya es más honrada, la gente ya no hay adulterios, ya no hay esto y el otro, porque el pueblo se ha sujetado a Dios, porque el pueblo ha decidido creerle y seguir sus pasos. Creo que Dios nos llama a todo ello. Jesús, podemos leer Isaías 61:1, cuando el Señor dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar del luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Eso dijo Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Y no puedes decir lo mismo? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les enviaré el Consolador, el cual estará con vosotros, otro Consolador, el cual estará con vosotros. Entonces, el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces,
Por eso es que Dios nos ha enviado a liberar a los cautivos. Nos ha enviado todo lo que dice en Isaías 61:1. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos de apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Se da cuenta, tenemos un mandato muy interesante. Y cómo es posible que nosotros no creamos y dudemos de que hay un ambiente espiritual al cual nosotros tenemos que enfrentar. Hay un ambiente espiritual donde algunos de nosotros somos enviados para quebrar todo ese poder de las tinieblas, para que venga toda esa gente a libertad. Le leo Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Mateo 11:5 dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Hermanos, mire, qué tremendo, cómo con estos versículos más me animo yo, más digo: Señor, yo quiero ser un instrumento de bendición para tu iglesia, Señor. Lucas 7:22 dice: y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. O sea, Juan el Bautista tenía la duda y él le dice: vean lo que yo hago, para que Juan crea. Mateo 10 dice 5:8: a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad samaritana no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Lucas 10:1-2 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir, y les decía: la mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y Lucas 10:17-20 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. ¡Qué bendición! Le animo a que sea un instrumento poderoso de Dios, un instrumento en las manos de Dios para liberar a los cautivos, para llevar ese evangelio de salvación, de poder, no con palabras de sabiduría humana, sino que con palabras del poder de Dios. Una palabra que edifique, que libere, que sane, que traiga libertad a los que están cautivos. El Señor les bendiga y seguiremos en la próxima clase. Amén.